diversión, conocimiento, conectados con Dios, porque hoy es tu día, ya comienza. ¡Bienvenidos! ¿Te imaginas tener un libro que nos enseñe los secretos del éxito? Nos dé consejos simples pero muy profundos acerca de la vida, del trabajo, de la familia y del mundo que nos rodea. Pues este libro ya existe y su autor es Dios. Si bien la Biblia es el libro más importante que puede existir en la humanidad, dentro de ella hay un libro que cubre cada aspecto de la vida, de la justicia y de las actitudes humanas. Este libro también nos muestra la bendición de la vida cuando vivimos como Dios desea, de forma práctica y al alcance de todos. Y en este capítulo vamos a conocer este gran libro llamado el Libro de Proverbios. Hola niños, así es, ya comenzamos con un nuevo capítulo de tu programa de Niños. Damos gracias a Dios por esta oportunidad en donde aprenderemos de una manera entretenida sobre su palabra. Para quienes no nos conocen, nos presentamos. Yo soy la tía Clau. Y yo el tío Nico. Y hoy tenemos la felicidad que nos acompañan más tíos en esta clase. Y ellos son... Yo soy la tía Pauli. Y yo soy el tío Mauro. Y junto a todo el equipo de EDEN, hoy podremos aprender sobre un gran libro de la Biblia que tiene por nombre el Libro de Proverbios. ¿Tío? Dime. ¿Usted se sabe algún proverbio? Pero claro, pues me sacaba puros 7 en el colegio. ¿En serio? Tenía que decirlos todos, me los sé de memoria. Ya, a ver, ¿cómo era? Mira, son a, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, durante, en, hacia, hasta, mediante, sobre, tras. ¿Esas no son las preposiciones? Ah, no eran los proverbios. No. Creo que estoy un poco confundido. Creo que sí. Vos eres un payaso. ¡Esto es en serio! Resumir este gran libro además es súper complejo, porque a diferencia de otros no tiene una trama específica que contar y tampoco tiene personajes principales. Así es, pero lo que sí podemos aprender es su tema principal, que es la sabiduría. Esta sabiduría divina que trasciende por encima de todos los pueblos, de todas las culturas y de toda su historia. Además, si bien es cierto, la sabiduría no es algo que podamos ver, No. ¿cierto? Ni tocar, pero sí afecta en gran manera si la ocupamos de buena o de mala forma en nuestras vidas. Así es. La palabra hebrea mishlei significa proverbio, parábola o un dicho sabio. Pues el libro de Proverbios es un libro de poesía hebrea recopilada. Un proverbio es un refrán, una comparación o una pregunta. Es una oración o una idea breve, pero que tiene mucho significado y afirma la verdad. Sumado a esto, los proverbios de este libro tienen inspiración divina, es decir, provienen de Dios. Así que tenemos la seguridad de que estos consejos escritos en poesía son ciertas y tienen muchos beneficios para nosotros. Los proverbios bíblicos ofrecen un consejo práctico para nuestra vida, ya que están llenos de sabiduría de Dios. El término hebreo Jotma es el que se utilizaba en la antigüedad y que significa sabiduría. Sabiduría. Uno tiende a saber lo que puede significar sabiduría, pero ¿qué significa en realidad? Bueno, algo simple que puede significar sabiduría es: la sabiduría dota al individuo de un mayor entendimiento y conocimiento en profundidad sobre las circunstancias que determinan su existencia. Además, proporciona al individuo herramientas para un acertado discernimiento entre aquello que es bueno y lo que no. ¿Qué? A ver, algo más simple, por favor, tía Clau. Bueno, la sabiduría es tener mucho conocimiento, pero además saber usarlo de muy buena manera para hacer el bien y no el mal. Ah, ya. Por ahí me quedó más claro. Sí, como si estas cosas pasaran.
A la sabiduría tienes libre acceso. Cualquiera se puede acercar a ella y poder usarla en su vida. Con ellas podemos crear y tener una vida hermosa, una vida en armonía. No tan solo para ti, sino que para todos los demás. Ahora, la sabiduría es un atributo de Dios y si bien es de libre acceso, tiene un inicio o un requisito. Ese es el temor del Señor. Hola, ¿cómo están mis queridos niños? Hoy les quiero hablar del temor a Dios, que se menciona en el Antiguo Testamento. No se refiere a una especie de miedo o de terror en el sentido que Él nos puede hacer daño. En cambio, el temor a Dios es un respeto máximo y también tener el cuidado de no hacer nada que le pueda hacer sentir mal a Él, o que le pueda ofender, o que le pueda producir sufrimiento. Ay, ahora ya entendí. Pero recordemos que Dios escribió solo una vez en la Biblia, que fueron los 10 mandamientos. Todo lo demás fue escrito por personas inspiradas por Él. Así que, ¿quién escribió el libro de Proverbios? No tengo idea. Gran parte de este libro se atribuye a la persona más sabia que ha pisado el planeta. No me digas. Albert Einstein. No, si bien Alberto era un capo, hay un rey de Israel que fue considerado una de las personas más sabias que pisó el planeta en su tiempo. ¿Y este sabio quién fue? El rey Salomón. Salomón, habla. ¿Qué es lo que necesitas? Lo que yo necesito, Señor, es un corazón sabio. Me has pedido que gobierne con rectitud, pero yo me siento con la sabiduría de un niño limitado. Necesito sabiduría, Señor. Salomón, hijo, porque pediste la sabiduría para hacer el bien y no para tener una ganancia personal. Te daré el corazón sabio e inteligente que me has pedido. Mira, no habrá nadie más sabio. Nunca habrá nadie más sabio que tú. Tú eres muy bueno, Señor. Gracias, Señor. Te lo agradezco, Señor. Fue en ese instante en que Dios le otorgó a Salomón la sabiduría del cielo. Fue tanta la sabiduría que él tenía que venían de otros países a aprender todo lo que él portaba y sabía. Salomón se volvió extremadamente rico y la gente de lugares lejanos iba para ver por sí misma sus riquezas. En Primera de Reyes capítulo 4 dice que Salomón compuso unos 3.000 proverbios y escribió 1.005 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas. También tenía mucho conocimiento en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Así es, Salomón en la Biblia escribió bastantes proverbios. Pero para saber esto, mínimo hubieras leído el principio del libro. Proverbios capítulo 1. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Así es. Pero también podemos destacar que de toda esta sabiduría que Salomón nos compartió en este maravilloso libro lleno de consejos, por muy sabio que fue, cometió bastantes errores. Sí. Ay, sí sé. ¿Crees que no sé? Que la vendí y que me condorié. Muchas veces. Si soy Salomón, el más sabio, la vendí como nunca. Sí, mi rey. La verdad es que la parte que escribió Salomón nos enseña tanto por sus éxitos como por sus fracasos. Sin embargo, Salomón no es el único autor. La misma sección escrita por él menciona lo que algunas traducciones llaman como los dichos de los sabios. ¡Huele a historia! También se menciona a un hombre llamado Agur como el autor de los dichos del capítulo 30, y también se menciona a un rey Lemuel como la fuente del capítulo 31. Ahora, la tradición judía
cree y afirma que los nombres de Agur y Lemuel son nombres que también se refieren a Salomón. Pero no hay manera de comprobarlo. Lo único que sabemos es que Salomón fue un hombre muy bendecido por Dios. Tía, recuerdo que Salomón mandó a construir el primer templo de Israel, ¿no? Así es. El templo de Salomón fue siguiendo la idea del tabernáculo de Moisés, pero este era 2 veces mayor. También tenía un lugar santo y el lugar santísimo, y los muebles principalmente eran los mismos. Lo que más sobresalía de la estructura era la decoración que la llevó a ser considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El altar de sacrificio medía casi 5 metros de altura. Luego le seguía una gran fuente de agua. En la entrada había 2 columnas, las cuales tenían por nombre Jaquim y Boaz. Una doble puerta decorada con flores, palmeras y querubines. El lugar santo también estaba cubierto de oro, con figuras de querubines que adornaban los muros. Al fondo el altar de incienso, hecho de madera de cedro y cubierto de oro. El lugar santísimo tenía 2 puertas plegables y velo azul, púrpura y carmesí de lino fino. Dentro de esto, 12 enormes querubines con alas abiertas de 4 metros y medio de altura, hechos completamente de oro, de forma tal que las 4 alas se extendían por toda la habitación. Pucha, tía, viendo cómo fue el templo y habiendo tantos descubrimientos arqueológicos, es una pena que no se haya encontrado nada de esta hermosa construcción. Y soy historiadora de historia bíblica de los muchos tiempos. Niñas y niñas. Hola niños, yo soy el tío Matthew. Yo soy arqueólogo de arqueologías arqueológicamente arqueológicas. Resumiendo, estudio cosas antiguas. Ahora todos quieren llamar la atención. Niñas y niñas, te queremos dar la bienvenida a tu zona En Busca de la Verdad. El día de hoy queremos saludar a todos los niños y niñas de todo el mundo. Así es, porque tenemos de Argentina, de Ecuador, de no sé cuántos, de no sé por qué, pero tenemos mucha gente. Exacto, niños y niñas, muy bienvenidos a esta zona. Y el día de hoy vamos a hablar de algo sumamente importante. Así es, la cueva del templo de Salomón. ¿Qué? No, tío Matthews, no vamos a hablar de la cueva del templo de Salomón. Vamos a hablar de la cisterna que estaba en el templo que construyó Salomón. Es lo mismo. No, tío Matthews, no es lo mismo. Le vamos a explicar por qué no es lo mismo. Bueno, niñas y niñas, el día de hoy vamos a explicarle cuál es la diferencia al tío Matthews y a ustedes de una cueva y una cisterna. Las cuevas son caracterizadas porque están en la superficie. Tú la puedes encontrar mientras vas caminando y ¡voilà! Te encuentras una cueva. Y tú puedes ingresar y puedes ver el interior de esta cueva. Al contrario de las cisternas, se encuentran en el piso. De esta forma tú puedes caminar y ¡wow! Te puedes caer ahora. ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. Ah, mentira. Ya no quiero salir. Puedes encontrarla en el piso. Y estas son caracterizadas, una vez encontradas, se expanden de una forma increíble. A diferencia de los pozos, que los pozos van de un lugar recto hacia el piso para sacar agua. Eso es lo que había dicho. Las cisternas se caracterizan por la cantidad de agua que pueden almacenar. Así es. Y este día vamos a hablar de la cisterna que encontramos en el templo de Salomón. Así es. Cabe recalcar que esta cisterna fue construida durante la construcción del primer templo de Salomón. Y el problema fue que llegaron los babilónicos, uno de los enemigos de Israel. ¿Y qué hicieron los babilónicos? Pulverizaron, maltrataron y quebraron el templo.
¿hace cuánto tiempo pasaron estas cosas? No tengo idea. Bueno, hace aproximadamente 587 años antes de Cristo acontecieron todos estos fenómenos históricos. Pero una de las características de esta cisterna es que aquella contaba con diferentes tipos de anchura, estatura y longitud. Ya que era impresionante la cantidad de números que este tenía. Y se lo vamos a mostrar con un ejemplo. Pongámoslo a prueba. La anchura de esta gran... Esto es todo término según la Biblia. Claro, esto aparece en Primera de Reyes 7:23. Así es. Esto nos relata más que nada los datos técnicos de esta gran cisterna, según la Biblia. Que su largo, que es de extremo al otro extremo, era de aproximadamente unos 4 metros. Podemos decir que 2 vehículos en tamaño real. Así es. De altura eran alrededor de unos 2 metros de altura. O sea, un auto de tamaño real. Y de longitud eran de unos 12 metros. Que no me alcanza con esta regla. Créanme, ya lo intentamos. Pónganse ustedes que unos 12 metros de longitud sería como un edificio de 2 pisos acostado. Exacto. Esta cisterna tenía la capacidad de almacenar 120.000 litros de agua, según la Biblia. Pero según los arqueólogos que descubrieron esto, que pronto sabremos cómo lo descubrieron y todo esto, se nos cuenta que en realidad la altura se duplicaba y era de 4 metros de altura. O sea, mucho más. En vez de un auto serían 2 autos de altura. Exacto. Y esto amplifica la cantidad de agua que se podía, siendo en un total de 250.000 litros de agua. Exacto, o sea, un almacenamiento de 250.000 litros de agua. Imagínense la cantidad de agua que tenía, casi demasiado. El mar. No se mentira. Pero tía Annelies, yo tengo una pequeña consulta. Consulte, tío. Bueno, no para mí, porque yo lo sé, pero para los niños, para que sepan ellos. Claro, claro. ¿Cómo se encontró este lugar? ¿Cómo los historiadores arqueológicos y todas estas personas pudieron encontrar esto? Y como yo le decía, hace mucho tiempo ocurrieron estos acontecimientos históricos, pero no hace tanto tiempo muchos arqueólogos estaban investigando sobre lo que estaba pasando en los templos de Salomón, y estos empezaron a limpiar, descubrir y a ver los baños que estaban en ese entonces. Estos baños se les reconoce como baños rituales. ¿Por qué? Porque no era un simple baño donde una persona iba a hacer sus necesidades o se iba a duchar. No, estos baños rituales tenían una función específica, si más bien era para limpiarse, y también para purificarse antes de entrar al templo de Dios. Exacto. De esta manera, estos arqueólogos estaban caminando por el lugar y de repente uno de ellos, que aparecerá aquí su nombre, uno de ellos estaba caminando así y pisa una de las cerámicas o una de las piedras que estaban en ese lugar. Wow. Y esa cerámica empezó a tambalearse. ¿Pero qué pasó? Dijeron, traigan las linternas, las herramientas y todo lo demás para sacar esta cerámica. Y bueno, pusieron pegamento, cemento y volvieron a pegar la cerámica. Y no se contó nada más. Tienen una gracia. Niños y niñas. Sacaron esta cerámica y descubrieron esta cisterna. Dijeron, oh my god. Esta tenía 2 entradas. Una, la entrada principal, era para extraer el agua que estaba en su interior. Y la otra era para bajar por las escaleras y ver la cantidad de agua que esta tenía dentro. Pero se preguntarán, ¿y cómo llenaron una cisterna tan grande? Se lo mostraremos a continuación. Se nos relata
que cerca de este es el templo, ¿ya? No teníamos presupuesto, ¿ok? No nos juzguen. Ah, rayos, ¿qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? Ay, se aflojó mi cinturón. Este es el templo de Dios. Este templo se supone que estaba cerca de un manantial, donde estaban los animalitos ahí de lo más tranquilo. Esto se nos relatan dos arqueólogos que aparecerán aquí. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Ya. Estos dos arqueólogos nos decían que tomaban el agua de aquí y la transportaban al templo. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo hacían este transporte? ¿Qué utilizaban? Porque no existían camiones, no existían galones de agua, no se podía transportar así. Entonces aparece el burro, que lo tomaron porque estaba aburrido. Ya, con eso nos despedimos, chiquillos. Tomaron al burro y la capacidad del burro para recoger agua, poniéndole agua encima, son de alrededor de 75 litros de agua. Entonces tomaron a estos burros y ¿qué hicieron? Tomaron agua, dejaron agua, tomaron agua, dejaron agua, tomaron agua y dejaron agua, ¿ya? Y sacando los cálculos, tienen que pensar que quedan 250.000 litros de agua en la cisterna. Se nos cuenta que utilizaron alrededor de 1.300 burros. Son muchos. Y más que nada así transportaban el agua y así fue como se llenó esta cisterna. Así que nos seguimos con la reunión. Bueno, niños y niñas, como decía el tío Matías, quizás estos mitos vayan tras la historia y realmente nunca podremos quizás llegar a saber cómo realmente se llenaba esta gran cisterna. Pero lo importante es que cada hecho histórico que acontece hasta los momentos de hoy son importantes, porque revelan el gran paso que no tan solo nuestros queridos amigos y nuestros queridos hermanos del pasado estuvieron recorriendo, sino que los caminos que también Jesús recorre durante estos tiempos. Porque ya sabemos que durante ese tiempo también se hablaba de Jesús inconscientemente. Pero aún así, niños y niñas, queremos recordarles que todos estos acontecimientos históricos son para que podamos incrementar nuestra fe y podamos aún así seguir creyendo en que hay un Jesús y hay un Dios que durante todo este tiempo está con nosotros. Así que los bendecimos y esperamos realmente que les haya gustado este nuevo descubrimiento histórico que hicimos junto a ti. Les mandamos un saludo a la distancia y un abrazo. Los vemos en el próximo capítulo de En Busca de la Verdad. Adiós. Chau, chau, chau. Nos vemos, chau. Ya habíamos hablado que el libro de Proverbios era una recopilación de diferentes refranes en diferentes épocas. ¿Pero cuándo se juntaron? Mira, la fecha estimada y la más probable en que se logró recopilar todo este libro de Proverbios es en el reinado del rey Ezequías, según el capítulo 25. Pero, ¿quién era este tal rey Ezequías? Bueno, les quiero hablar de Ezequías. Fue un rey de Judá y fue muy importante porque lo primero que realizó en su reinado fue limpiar todo el templo de toda idolatría y ayudó a restaurar la verdadera adoración a Dios. Rompió imágenes de dioses falsos, abrió puertas del templo, también peleó contra los filisteos, recuperó ciudades que habían perdido con los enemigos. Ezequías se menciona en el libro de Proverbios en el capítulo 25, ya que él supervisó la recopilación de los proverbios de Salomón. Es muy posible que los proverbios que escribió Salomón hayan pasado de año en año de manera oral o por libros breves y que con el tiempo fueron coleccionándose en la época del rey Ezequías, más o menos por los años 700 a.C. Recordemos que el libro de Proverbios es un libro de literatura sapiensal o de poesía hebrea. Esta poesía abarca muchos temas de todas las clases, como por ejemplo de la familia. Hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. Presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación. No se alejen de mis instrucciones.
De los amigos. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Del amor y del odio. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Del pecado. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. De la alegría. El padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. ¡Qué satisfacción es tener hijos sabios! También de la salud. Panal de miel son las palabras amables. Endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Del perdón. Quien perdona gana un amigo. Quien no perdona gana un enemigo. Y cosas más de nuestro mundo, como la agricultura. El perezoso no labra la tierra en otoño. En tiempos de cosecha buscará y no hallará. De la pobreza y la riqueza. Los perezosos pronto se empobrecen. Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Del trabajo. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Y por supuesto, del matrimonio y los hijos. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. La corona del anciano son sus nietos. El orgullo de los hijos son sus padres. Oye, tío. Sí, dime. Pero sabes que hojeando la Biblia me doy cuenta que hay hartos refranes muy parecidos que ocupaba mi abuelita. ¿Tu abuelita Chepa? Mi abuelita Chepa. Pero claro, pues, porque muchas personas actualmente ocupan en una conversación diaria muchos de los proverbios y no lo saben y no se dan cuenta. Yo sé, mijo, yo se lo he dicho. A palabras necias, oídos sordos. En Proverbios 26:4 dice: no respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. De lo que uno se entera. Por eso dice el dicho: cría fama y acuéstate a dormir. Proverbios, capítulo 22, versículo 1. Vale más la fama que las muchas riquezas, y más que oro y plata, la buena reputación. Escucha a su mamá, mijo, escucha a su mamá. Más vale prevenir que lamentar. Yo que se lo digo. Y esto sale en Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desperdicies la dirección de tu madre. Uy, sinceramente, la paciencia es la madre de las ciencias. Proverbios, capítulo 19, versículo 11. Es de sabios tener paciencia y honroso perdonar ofensas. Según lo que usted me está diciendo, mijito, nunca digas de esta agua no beberé. Y recordemos que en Proverbios 2:11 dice: piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. No, mijita, en esos pleitos es mejor no meterse. No busque lo que no se le ha perdido. Proverbios, capítulo 3, versículo 30. No ande buscando pleitos si nadie te ha hecho daño. Tenga cuidado, mijito, porque no todo lo que brilla es oro. Y esto sale en Proverbios 8:19. Lo que tenga para ofrecer vale más que el oro y la plata. Ay, menos mal eso es, porque como están las cosas, hombre precavido vale por dos. Proverbios, capítulo 10, versículo 5. El que es precavido guarda comida durante el verano. El que duerme durante la cosecha termina en la vergüenza. Yo solo le voy a decir una cosa, mijito. El que anda con lobos aprende a aullar. Y esto sale en Proverbios 13:20. El que con sabios anda, el que con necios se junta, saldrá mal parado.
Valore, mijito, valore lo que tiene, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Proverbios, capítulo 17, versículo 1. Más vale comer pan duro donde hay concordia que hacer banquete donde hay discordia. Dios, como buen Padre amoroso que se preocupa por cada uno de nosotros, siempre quiere que tengamos un bienestar en todo. Es por eso que por medio de hombres inspirados por Él, desató sabiduría para poder así tener un manual lleno de consejos para todos nosotros y prácticos en nuestro diario vivir. Además, muchos de los dichos de este libro comienzan como que si se diera una instrucción desde los padres hacia los hijos, porque estos están en camino a tomar decisiones en la vida. Así que Proverbios es una fuente riquísima de consejos para ti, que eres un niño, y también para todos nosotros. Aprovechemos los consejos oportunos y el conocimiento que Dios nos da para lograr tener una vida en éxito. Pero por sobre todo debemos saber que para lograr tener sabiduría de parte del Señor debemos tener temor a Dios. Esta palabra temor significa en realidad reverencia y respeto a Dios. Si Él tiene todas las respuestas, entonces quien tiene la clave de la vida son aquellos que desde pequeño aprenden a respetar a Dios, a creerle y a entender que Él nos dice toda la verdad. A veces en nuestra vida hemos recibido algún consejo que no necesariamente era para nuestro bien, pero este libro es inspirado por Dios y Dios no miente y tampoco quiere que nos pase algo malo, así que sus consejos siempre van a ser para nuestro bien. En estos tiempos tan difíciles es urgente caminar en la sabiduría de Dios, y eso solo lo vamos a obtener por medio de su palabra, la Biblia, y teniendo el respeto absoluto ante Él. No importa si eres un niño aún o ya han pasado los años, hoy es el momento de decidir tomar el camino correcto para nuestras vidas. En Proverbios, capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Yeshua, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yeshua, Yeshua.
preferido, mi predilecto Jesús. Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús. EDEN, Escuela de Desarrollo Espiritual de la Niñez.